Desde el oficialismo surgieron algunas críticas al proyecto que reforma el sistema electoral. Puntualmente, los cuestionamientos están dirigidos a las menores exigencias que existen o que existirían para crear un partido político y también para mantenerlo tras las elecciones parlamentarias. Queremos conversar más sobre este tema. Para eso nos acompaña el senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi. Senador, muy buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Uno podría decir, bueno, es que claro, Fulvio Rossi, senador de un partido tan tradicional como el Partido Socialista, no quiere que se vengan a meter partidos nuevos. Es un interés como de mantener no el monopolio, pero por lo menos el monopolio de los grandes. Sí, bueno, esa no es mi principal observación. Creo que primero hay que señalar que este cambio es totalmente imprescindible y vamos a aprobar el proyecto en general, ¿no? Sí. Porque hay que avanzar, pero hay una serie de aspectos que se vieron en la Cámara de Diputados que tienen que ver con, entre otras cosas, con las donaciones en campaña, la transparencia de las donaciones, con los requisitos para constituir un partido político, como tú bien decías, o cuáles son, ¿no es cierto?, las condiciones que un partido político desaparece cuando no le va bien en una elección. Lo que está pasando en zonas extremas es un tema bien importante porque esta es una reforma que pretende poner fin al binominal, pero al final del día hay 7 regiones del país, especialmente zonas extremas, que se ven, comillas, afectadas, porque cuando un proyecto tiene un objetivo, que es poner fin al sistema electoral binominal, introducir proporcionalidad y generar mayor nivel de competencia y una oferta más diversa, tú tienes que la región de Arica, de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Magallanes, Aysén y Los Ríos, son 7 regiones, quedan con el sistema electoral binominal, o sea, no hay ningún cambio, entonces no resulta razonable, y aquí uno ve que algunos arquitectos de esta reforma en el redistritaje hicieron un traje un poquitito a la medida, entonces eso ¿A la medida de quién? Hay mucha gente que participó en esto, evidentemente que la región metropolitana, por ejemplo, claramente se ve bastante beneficiada, los distritos de la región metropolitana aumentan de manera importante, o sea, el centro en general, la quinta región, la octava, pero ya por eso llama la atención que regiones que desde el punto de vista geopolítico, estratégico, han estado golpeadas por conflictos importantes que han tensionado al país completo. Se refiere al norte principalmente. Pero particularmente, tú fíjate que los 2 grandes conflictos que tenemos hoy día en materia de relaciones internacionales son con Perú, donde hay un fallo que no se respeta por parte de un país, ¿no es cierto?, que hace un mapa nuevo y en donde nos sacan un triángulo terrestre que es de Arica. Y por otro lado, Bolivia, que dice que quiere salir justamente por el norte del mar. Entonces, y que estamos en eso en La Haya. Entonces, no se entiende esa mirada centralista en la construcción justamente de esta reforma. Hablemos de los partidos políticos. Ahora de los partidos políticos. Mira, no, mi punto es que yo en general siempre he pensado que cuando hay una gran cantidad de partidos políticos y que se produce un fraccionamiento, ¿no? Lo que tiende a ocurrir, lamentablemente, que esos pequeños partidos políticos que representan es legítima su representación, pero es poca, escasa, adquieren un rol más relevante que lo que le corresponde en virtud de su representación. ¿Me explico? Porque finalmente actúan como bisagra y ponen sus votos, entre comillas, el mejor postor. Entonces, ¿qué es lo que yo veo que ocurre aquí? Amplitud, ¿no es cierto?, que quiere constituirse como un partido político, probablemente para dar sus votos al cambio del sistema, negoció varias cosas. Incluso negoció hasta algunos cargos en el norte, te puedo decir, pero bueno. A ver, ¿cómo es que me puede tirar esa noticia así como... No, que yo vi, hay ciertas cosas que Amplitud ha pedido. Pero eso no es negociar, eso es como que vendió su apoyo a cambio de a mí me llama cargos. la atención que en mi región hay una persona, ¿no es cierto?, que está vinculada a Amplitud, que ¿Cómo se llama? le pidieron, no conozco el nombre de la persona, pero me parece que es la señora de el ex director de la Junji. Esa persona fue destituida por razones de mal funcionamiento, ¿no? La directora tomó una decisión técnica, pero le pidieron que tenía que seguir hasta fin de año porque parece que Amplitud había pedido eso. Entonces, este tipo de negociaciones, ¿qué quiero mostrar con esto? Que se ven las peores prácticas de la política cuando hay partidos chiquititos que ponen su interés por sobre cualquier otra cosa. Claro, pero es que ahí se necesitan 2 faltangos por senador, por eso, no basta solamente Amplitud. Usted está diciendo que el gobierno... Yo creo que eso fue un tremendo error. Ese tipo de cosas a mí no me parece, y por eso lo estoy diciendo acá. En segundo lugar, decir, mira, los partidos políticos, cada vez va a ser más fácil crear un partido político. Y yo hice una analogía y claro, no se entiende que no es que yo no piense que las juntas de vecinos son importantes, pero las juntas de vecinos cumplen un rol. Yo no puedo un club de amigos, junto a un grupo de amigos, crear un partido político. Los partidos políticos son fundamentales, una cosa seria. Entonces esto me parece un poco frivolizar la política cuando tú en esta negociación, porque claro, hay tantos movimientos hoy día y todos quieren ser partidos políticos. Pero ¿cuál es la línea que debe dividir en el fondo, senador, aquel necesario interés de nuestra democracia que sea más amplia, más participativa, más abierta a distintas miradas, ¿no es cierto? Versus
la lógica que yo puedo entender, que no se trata que 5 pelagatos, con todo el respeto que me puedan merecer los 5, tengan una idea, bueno, y los gatos, tengan una idea y simplemente constituyen un partido político. ¿Cómo se decide? ¿Cuándo sí, cuándo no? Yo creo que el sistema que teníamos hoy día es un sistema bastante razonable, entre comillas, que a ti te piden, por ejemplo, y en el proyecto un tema que hay que ver, que tú logres tener una cantidad de firmas de acuerdo a quienes votaron en la última elección en los distritos de una región de diputados. Que queda a la mitad, claro, del 0,5 al 0,25 al tiro, 0,25. Y se decía tienen que ser en 3 regiones contiguas o 8 en distintas separadas, ¿no es cierto? O sea, eso me parece ciertamente razonable, pero podemos llegar al punto en que hoy día tenga un partido a nivel nacional que solo cumplió con los requisitos en una región. ¿No estaría dispuesto a hacer una excepción respecto de los pueblos originarios? Estoy pensando en esa necesidad de que tengan representación en 8 regiones separadas o en 3 contiguas, por ejemplo, en la región de la Araucanía. Es que yo tengo otra mirada respecto al tema de los pueblos originarios. Yo soy partidario aquí se ha hablado de cuotas femeninas. Yo estoy de acuerdo, yo presenté la ley de cuotas hace 12 años para que haya mayor presencia femenina en la política y legitimar la presencia femenina en el poder. Lo mismo como herramienta, ¿no es cierto?, para lograr romper ciertas estructuras sociales que condicionan, en el caso de la mujer, su poca participación. Lo mismo yo haría respecto a los pueblos originarios. ¿Qué quiero decir? Que los pueblos originarios debe haber una cuota de parlamento. Acción afirmativa, darles cuota. Acción afirmativa, darles cuota. ¿Por qué? Básicamente porque hoy día, por distintas razones estructurales de nuestra sociedad y temas culturales, no hay barreras de ingreso a la participación política en espacios de representación a los pueblos originarios. Entonces, cuando a mí me dicen el tema hay un montón de propuestas que se están presentando, especialmente por parlamentarios de la 9ª región respecto de el conflicto en la Araucanía, y yo pienso que más que terreno lo que requiere el mapuche y los pueblos originarios son derechos políticos y civiles, y esos derechos políticos y civiles tienen que ver con estar en el espacio en donde se toman las decisiones, los espacios de deliberación. Así que yo respecto a los pueblos originarios soy partidario de cuota, al igual que directamente. Ahora, ¿qué va a hacer usted en lo que queda de tramitación de esta ley que cambia el binominal para que se escuchen aquellas cosas que usted considera importantes? Por ejemplo, el que no empiecen a atomizarse demasiado, a sobreatomizarse vamos la a oferta conversar, política. hay varias conversaciones, aquí se hizo un trabajo, un debate, tenemos que conversar también los senadores de la zona extrema, hay un planteamiento común justamente que consideramos que a la zona extrema se le deja un poquito de lado en este sentido. Te insisto, no es lógico que tú cambies el binominal en todo Chile, entre comillas todo Chile, y deje 7 regiones. Hay otro tema que me parece importante, que tiene que ver con la discusión que se abrió producto de una indicación en relación a los aportes anónimos o reservados, y una publicación en la tercera que muestra que el porcentaje importante del financiamiento de las campañas de distintos senadores o diputados de lado y lado. Afortunadamente no está en la lista, pero yo tengo una postura muy clara. Los aportes de campaña tienen que ser transparentes. O sea, no tiene que haber aportes anónimos ni reservados ni por 10 lucas. Entonces, otro debate va a ser si solo las personas naturales o las personas jurídicas también pueden donar. ¿Usted qué opina? Mira, yo tengo la sensación de que como las empresas no votan en general, debiesen donar a las personas. Lo único que sí que me preocupa respecto de la prohibición completa, y un tema que hay que analizar y escuchar también, por eso en el Congreso se escucha, es respecto de que aparezcan efectivamente ciertos maletines con platas negras, porque claro, cuando tú no regulas esto, se presta para que efectivamente las empresas al final del día donen igual, pero lo hagan sin transparencia y sin que la opinión pública conozca cómo se financia una campaña. Senador, quiero llevarlo a otro tema muy cortito, último momento. La directora de FONASA, que estuvo muy cuestionada a propósito de su arrancada de tarro, ¿no? Justamente cuestionada. Yo le entrego todo mi respaldo a su posición a la... Pero no es ella la que tiene que tener una posición al respecto, sino la jefa de la cartera, ¿no? Bueno, la presidenta tiene que tener una postura. Y yo la verdad, y tengo una postura, yo voy a presidir la Comisión de Salud el próximo año, y quiero señalar que con el 7% debiésemos financiar un plan único de salud que cubra todas las prestaciones importantes. A propósito de ese 7%, es que le quiero preguntar sobre una información que sale en el Clinic en el día de hoy. Dice la directora de FONASA, aquella que promovía este Fondo Único de Salud, al que usted hace referencia, se niega, vía transparencia, a reconocer que cotiza en ISAPRE. La autoridad que promovía un Fondo Único que reúna eventualmente este 7%, para distribuirlos de manera solidaria, negó información que le fue requerida por la Ley de Transparencia a propósito de sus cotizaciones personales de salud en el periodo comprendido de marzo a julio pasado. Sin embargo, según los datos que entrega la propia FONASA, la ex subsecretaria de Salud, jefa de FONASA, Janet Vega, no ha dejado su ISAPRE, a pesar de ella proponer públicamente una reforma para que las ISAPRES dejen de existir. ¿Ningún comentario? Sí, no tiene ninguna relación, porque efectivamente aquí cada persona hoy día en Chile opta a un plan de salud de acuerdo justamente a los ingresos que tiene. Evidentemente la doctora Vega
por su nivel de ingreso hoy día, y eso es lo que hay que cambiar. FONASA no ofrece, y eso lo sabe todo el mundo, un buen plan de salud a personas que tienen ingresos más altos. Eso no tiene ninguna contradicción con que tú plantees, usemos el 7% en un gran fondo que, de manera solidaria, de tal manera que los más jóvenes subsidiemos a los más viejos, los más sanos a los más enfermos. Y los hombres a las mujeres embarazadas. Los hombres a las mujeres embarazadas, porque ¿qué es lo que ocurre hoy día? Que el 7%, por ejemplo, mi 7% no lo estoy usando. Afortunadamente no me he enfermado mucho. Mi 7% debiese usarse, porque hay adultos mayores que requieren, por ejemplo, ¿no es cierto?, un tratamiento, una cirugía de próstata. Y para ello le falta plata. Entonces, yo que he dicho siempre, los recursos en materia de salud deben distribuirse de acuerdo al riesgo sanitario. Y el riesgo sanitario tiene que ver justamente con la posibilidad de enfermar y ciertos factores de riesgo. Por eso que a mí no me parece en absoluto descabellado esta propuesta, que por lo demás es de consenso prácticamente en la Comisión Asesora Presidencial. Senador, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Gracias.